Colegio San José, en Rosario. Y bueno, después de joven en la parroquia Cristo Rey en Fisherton, tuvimos la suerte de tener un cura bastante activo, muy allegado a los jóvenes, muy comprometido también, un tipo que también nos hacía participar mucho en todas las cosas. Era realmente para nosotros novedoso, o sea, se salía de todos los paquetes y de todas las cuestiones así, digamos. ¿Cómo se llama? Livio Gorza, un gran artista, ¿eh? Él dejó plasmado en la parroquia Cristo Rey de Fisherton, hay que ir a ver eso, una obra. Él era artista plástico, digamos, pero tenía esas dotes artísticas en todos los aspectos, incluso en el aspecto teatral y todo. El Colegio San José terminé en el 61, la primaria, y después el seminario en el 74, el Capitán Bermúdez. En mi casa el compromiso político era de mi papá. Mi papá era sindicalista, él era ferroviario y militaba en la fraternidad. Digamos, dentro de la línea cristiana, él formaba parte incluso de un grupo que se movía a nivel internacional, de ASA, Acción Sindical, que tenía su base en Argentina, pero que tenía contacto en otros lugares. Pero más que no solamente el sindicato, para mi viejo, el compromiso era con toda la comunidad. O sea, si yo escuché alguna discusión en mi casa, es porque por el compromiso de mi viejo con el club, con la parroquia, con el sindicato, con la fraternidad. Es decir, compromiso que había incluso dentro de su propia familia. Él formó su familia después de orientar y plantar un poco la formación y el futuro de sus hermanos. Estamos hablando de Fisherton, del barrio, de la parte de Fisherton más laburante, digamos, ¿no? Sí, inclusive después porque dejó como una punta que después la retomamos con Montaldo. Edgardo Montaldo fue maestro mío en quinto grado. Entonces, que nos volvimos a encontrar en la zona norte, cuando yo estaba en la parroquia Santa Agripina, y ahí seguimos un poco ese vínculo. Y una de las últimas personas que pudo hablar con él fui yo, cuando estaba internado en un geriátrico. Él me llamó para hablar, casi como haciendo su despedida, ¿no? En principio, en la etapa formativa, ya te digo, este cura Livio Gorza de Fisherton, que marcó también todo lo que significa el entusiasmo juvenil y el compromiso también de los jóvenes. Yo visitaba un barrio para llevar un poco la catequesis, así, y eso también marcó de alguna manera un compromiso. Después, otros referentes ya dentro de la parte formativa, un sacerdote que vino de Estados Unidos, contratado para hacer el trabajo de formación del seminario. Fue una cosa un poco extraña en ese tiempo, pero un tipo muy comprometido que a los estudiantes en el seminario, todos los fines de semana teníamos que ir a los barrios, o sea, al contacto con la gente. El tipo nos empujó al contacto con la gente directo, a quemarse, a meterse, a estar, a escuchar a la gente, y eso marcó mucho en la etapa formativa. Personalmente te puedo decir que a mí me marcó el ver a un cura que le había encontrado sentido a su vida y que era un entusiasta de todo lo que hacía. O sea, ese espíritu que él le ponía a todas las cosas, a mí me hizo pensar que podía ser una buena forma de vivir. Es decir, estar siempre al servicio de los demás. El tipo estaba continuamente al servicio nuestro, incluso nos atendía hasta altas horas, charlábamos con él, compartíamos muchas cosas, pero siempre con ese espíritu así de pasión y de alegría también. Yo ver un tipo feliz, y decir, bueno, y esto podría ser para mí. Entonces ahí empezó un poco la inquietud, digamos, ¿no? Y creo que también, como decíamos antes, ¿no?, el sentido del compromiso de mi viejo, todo ese ejemplo, después son cosas que van como empujando también en la historia, ¿no? Te van haciendo, te van forjando también de alguna manera, ¿no? Y más que nada eso, ¿no?, estar al servicio de las personas para ayudarles a ser feliz. Vamos a poner un mojón, que es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II termina en el 65
y pone en marcha una serie de transformaciones que son realmente una conmoción en la iglesia, en la misma estructura de la iglesia. Eso después se va como reflejando en todos los lugares. Y en Rosario tuvo una repercusión muy fuerte con el obispo Volati, que renuncian 30 sacerdotes en esa época que nosotros estábamos en el seminario, recién habíamos empezado, en 70. Y veíamos todo ese escenario complicado, conflictivo dentro de la iglesia. Muchos de ellos se casaron, otros siguieron su ministerio en otros lugares, después volvieron también a la diócesis de Rosario, se pasaron a otras diócesis y volvieron. El conflicto era la reforma o la no reforma, ¿no? Entonces la exigencia de los cambios que ellos planteaban se encuentra con una figura inflexible que no supo manejar el momento y que perdió 30 sacerdotes en la mejor edad, digamos, para blindarse, ¿no? Y bueno, esa crisis que también había atravesado la parte de los jóvenes en la Acción Católica, que también atravesó en el seminario en el año anterior al que entráramos nosotros. O sea, antes de los sacerdotes la crisis fue por los jóvenes de Acción Católica y por los jóvenes seminaristas, que el año anterior se fueron casi más de la mitad de los seminaristas que estaban, de los candidatos al sacerdocio que estaban estudiando en el seminario. Eran los tiempos de cambio, de la búsqueda de un compromiso de la iglesia más cercana a los pobres, a la situación de injusticia. Todo eso se venía gestando muy fuerte, sobre todo después del concilio en Medellín, que se reúne la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano y que tiene definiciones muy comprometidas, casi como poniendo un punto de inflexión, digamos, ¿no? Muchos hicieron caso omiso a todo eso, muchos obispos hicieron caso omiso, pero los sacerdotes, desde su compromiso barrial, desde su compromiso social, forcejearon, por decir así, la posibilidad de ese cambio necesario que la iglesia tenía, ¿no? Claro, sí. Con la suerte de que nosotros tuvimos en el seminario formadores como este sacerdote que yo te decía, Lorenzo, que venían de actualizar, o sea, con la impronta del Concilio Vaticano II, con la impronta de los cambios y de la novedad. O sea, era un compromiso que tenía mucha sintonía con este espíritu de cambio, que después esa experiencia fue frustrada durante el tiempo que estuvimos en la formación nosotros, y se volvió para atrás. Yo me entré en el 68 y terminé en el 74. Y en todo ese tiempo hubo todo una vuelta atrás. Fue una experiencia aislada, digamos. Pero en nosotros, que la pudimos vivir de cerca, era suficiente como para mantenernos en un espíritu de cambio y al mismo tiempo de cierta satisfacción, de que es posible hacer algo distinto y algo mejor, ¿no? Fue muy variado. En los primeros meses estuve en Granadero Baigorria, después estuve en una parroquia de centro, en Santa Rosa, ahí en la calle Mendoza y Entre Ríos. Ahí estuve casi 2 años y medio más o menos. Pero eso me forjó mucho porque en una parroquia donde venía gente de todas partes de los alrededores de Rosario. Calculá que la Plaza Sarmiento es un punto de llegada de todos los ángulos del Gran Rosario. Y después de ahí pasé a Casilda. Estuve 7 años en Casilda. Fue todo el tiempo del proceso, lo viví allá. Había pocos sacerdotes y los pocos que éramos 3 prácticamente firmes ahí. Uno ya muy mayor, otro muy enfermo. Así que tuve que ocuparme de muchas cosas, pero con un buen equipo de gente ahí aprendí mucho lo que es la participación de los laicos en la iglesia. Las experiencias más fuertes fueron contactos personales, digamos, con gente que después desapareció. O gente que había estado cerca de... O sea, esas fueron mis experiencias más fuertes. También donde hubo que arriesgar bastante, porque acompañar también a la gente que venía como herida por toda esa historia
fue una experiencia muy, muy importante. Pero yo sinceramente no tenía claro el panorama. No tenía, o sea, en la iglesia no había un espacio de clarificación, digamos. Entre nosotros era como un tema tabú, como un tema ahí medio oculto, ¿no? Yo después de un cierto tiempo empecé a ver en la distancia ya históricamente todo lo que había significado ese momento y por lo tanto después tomar un compromiso con las cosas que siguieron, ¿no? Se vivía de una manera crítica, pero no había, ¿cómo te puedo decir?, un encontronazo directo con esas situaciones. Sí, uno iba visualizando, digamos, por dónde iba la cosa y quién era quién, por decirlo de alguna manera, ¿no? Solo después, con el tiempo, se vio, digamos, cómo actuó cada uno, ¿no? Pero fue medio como de atrás de la historia, ¿no? Si no supimos, ¿cómo te puedo decir? Yo personalmente no supe estar como atento a lo que podía significar, digamos, una posición crítica. Sí, seguir de cerca y estar atento por ejemplo, a los personajes que se movían dentro de la iglesia con un planteo crítico, como puede ser Gesaine, de Nevares, el mismo Angelelli, Jorge Novak. Es decir, para nosotros eran como referentes en los que uno veía también ese compromiso, ¿no? Como tantos curas que estaban bastante comprometidos, ¿no? Y después de Casilda seguí en Oliveros. Y ahí fue una experiencia muy fuerte porque me tocó ser capellán del hospital psiquiátrico, ¿no? Ahí empezó mi contacto con la salud mental. Pudimos hacer una experiencia muy importante dentro del hospital con los pacientes, en forma más directa, digamos. Nosotros visitábamos cada pabellón y en cada pabellón, con un equipo, ¿no?, de laicos, hacíamos celebraciones, encuentros de catequesis con los mismos pacientes, ¿no?, con una riqueza impresionante. Las experiencias que hacíamos, las sorpresas que recibíamos de personas que supuestamente no tienen mucho que dar, digamos, en esas condiciones, todo lo contrario, ¿no? Hemos tenido una experiencia muy fuerte de lo que significa esa persona en un estado de sufrimiento, todo lo que es capaz de dar dentro de sus límites, ¿no? Y todo lo que nos puede enseñar también para que uno pueda observar su propia vida, ¿no? Fue un espejo muy fuerte. Ya en el 91 vine para Rosario, en la zona de Alberdi, en la parroquia Santa Agripina. Ahí estuve 13 años. Y la última experiencia fue en el Nuevo Alberdi, estuve 16 años. Cerca del 2000 empieza una etapa muy interesante para mí porque yo le pongo el acento, digamos, a un aspecto de la vida del sacerdote que no es tan considerado o que es considerado de una manera clásica y que es la dimensión profética. La misión del profeta tiene que ser una crítica que apunta al desmantelamiento del sistema. O sea, eso visto en la Biblia lo vemos en la figura de Moisés y después en la figura de Jesús, pero también en la figura de todos los profetas. Los profetas son la conciencia de Dios y la conciencia del pueblo. Es decir, son capaces de visualizar, digamos, en el pueblo los procesos históricos, a dónde apuntan y qué sentido tienen. Porque es el que denuncia los falsos dioses que sostienen el sistema. Hoy si nosotros dijéramos, a ver, ¿cuál es el falso dios que sostiene el sistema? El dinero. Entonces yo apunto a ese falso dios y denuncio que el dinero está puesto en un lugar que no corresponde. O sea, la teología de la liberación es eminentemente profética, porque parte de un hecho claro que es la exclusión social, la opresión. En ese momento la palabra era opresión. Parte de una situación de opresión y entonces apunta a una alternativa, que es el segundo aspecto de la dimensión profética. La crítica hasta el desmantelamiento, la propuesta alternativa y después la animación de la comunidad para llevar adelante la propuesta alternativa. Eso es lo que hizo Moisés, eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hicieron los profetas. Ya en Santa Agripina, cuando yo estuve 3 años llevando adelante con un grupo de sacerdotes y laicos un proceso de cambio dentro de la iglesia en Rosario,
que no tuvo mayores repercusiones, pero sí que venía de una experiencia más o menos de unos 5 años, de un cambio muy importante, de descentralizar el sentido del poder, de dar más participación a toda la gente en la parroquia, de hacer que la parroquia vaya hacia la gente y no que la gente venga a la parroquia. O sea, todo ese proceso lo vivimos con un grupo de sacerdotes, digamos, muy, muy interesante. Eso fue una experiencia que nos marcó muchísimo. Y Claudio Castricone, por ejemplo, Salvador Yaco, Adolfo Segovia, en fin, Jorge Aloy. O sea, hicimos un trabajo de descentralizar, digamos, el sentido de la parroquia, repartiendo en zonas, haciendo toda una... Y eso nos llevó a hacer una propuesta a nivel de toda la diócesis, que no tuvo mayor repercusión, que quedó medio frustrada en el 97, 98 y 99. Y después en el 2000, más o menos 2000, 2001, yo me contacto con gente que estaba en esto de los remates de las viviendas únicas. Sí. Bueno, para mí ese fue el punto de contacto, digamos, con esa problemática, bien directa, bien concreta, en el que también había gente de la parroquia que estaba afectada por ese tema. También con las pequeñas y medianas empresas, empezamos a tomar contacto con ellos y hacer, digamos, una lucha en ese punto, hasta que después empiezo también con el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, que en el 2001, justamente el 11 de septiembre del 2001, cuando voltean las Torres Gemelas, salíamos de la Plaza del Congreso 11 caravanas de colectivos para todo el país, con la propuesta esta del Frente Nacional contra la Pobreza. Y yo formé parte de una de esas caravanas, ¿no? Y bueno, ahí estaba el compromiso a flor de piel, digamos, con esta propuesta, que era justamente superadora de la pobreza. Después los gobiernos siguientes la fueron tomando por pedacitos hasta nuestros días, como ser, por ejemplo, la asignación universal por hijo estaba dentro de esa propuesta. Pero era una propuesta integral, que significaba la capacitación de la gente para trabajar. O sea, el que estaba desocupado se formaba, y el que estaba ocupado tenía también como el apoyo, la garantía, el seguro de empleo y formación. Para mí el compromiso fuerte fue, veníamos preparando ya en el 2007, fue eso, el Banco Popular de la Buena Fe. Eso inspirado en lo de Yunus, de Muhammad Yunus. Estando ya en Nuevo Alberdi, encontramos también un espacio de formación y de educación popular. Sobre la base de la educación popular se fue forjando, digamos, este Banco Popular de la Buena Fe. Y duró la experiencia 7 años allí en la capilla San Joaquín y Santa Ana. Realmente una experiencia hermosa, con un equipo de gente que eran responsables de todo el trabajo, de la formación de los grupos, de la capacitación de los grupos, y muchísimo, se dieron más de 200 créditos se dieron todo ese tiempo. En ese contexto vino la inundación en el 2007. Entonces quedó el compromiso, primero, de resarcir, o sea, de buscar el resarcimiento para la gente que había sido afectada. Yo le puse el nombre de resarcimiento porque la gente pedía subsidios. Y dije, no podemos pedir un subsidio, porque no es una cuestión de conmiseración. O sea, es resarcimiento porque es una cuestión de justicia. De 1000 familias fueron resarcidas por el gobierno municipal. Pero después también empezamos a luchar para que se hagan las obras que no se habían hecho. Y en eso la lucha fue muy despareja, porque estuve muy solo con eso. Y ahí me di cuenta de una cosa muy fuerte, que para mí es la mayor de las pobrezas. A la gente le cuesta mucho en los barrios luchar por algo a largo alcance, o a mediano plazo o a largo plazo. No tienen esa capacidad, porque su vida está cifrada en 24 horas. El horizonte de su vida son 24 horas. Entonces yo le pedí un compromiso que lo tuve que llevar adelante casi solo. Durante 3 años, con algunos campesinos y con algunos vecinalistas,
estuvimos pidiendo las obras que se empezaron a hacer a lo largo de todo el arroyo Ludueña y la desembocadura también del canal Ibarlucea, hasta que se hizo el aliviador número 3, que era la primera etapa de una obra comprometida que en la segunda etapa no se hizo. La Navidad te remite al momento en el que se produce la primera Navidad, ¿no? Y que es un momento muy condicionado también. Es decir, Jesús nace dentro del Imperio Romano, es decir, que es un imperio sumamente opresor, digamos, ¿no? En un contexto religioso que estaba en consonancia con el imperio. Es decir, que es eso lo que después él va a enfrentar, ¿no? Y el mismo imperio se vuelve contra él. Es decir, por eso lo quieren matar. El rey Herodes lo busca a Jesús para matarlo. Porque según la tradición, los reyes que vienen, o los magos que vienen de Oriente a visitar, pasan primero por el palacio de Herodes y le hacen saber que hay una estrella, que hay algo muy especial, que ha nacido, que vienen a ver al rey. Y ahí Herodes se vuelve loco, y dice, ¿cómo el rey? Y el rey soy yo. Entonces, lo primero que le pasa a ese niño es eso, que el imperio lo quiere aplastar, lo quiere perseguir para matarlo. Es decir, esto me parece que es algo que hoy día tiene una vigencia muy fuerte, porque, es decir, si nadie se atreve hasta ahora, o nadie quiere o nadie puede enfrentar la pobreza en este momento y darle un camino distinto y darle un rumbo de solución, estamos en la misma situación. Estamos amenazando a ese niño que va a nacer pobre, que va a crecer pobre y que posiblemente va a morir pobre. Entonces, a mí me remite a esa cuestión, ¿no? ¿Quién hace algo por? Es decir, no sea cosa que estemos creando las condiciones justamente primero para que los niños no vengan, que es otro tema que habría que tratarlo aparte, ¿no? Frente al hecho de la Navidad, donde hay un niño que no tiene dónde nacer, que es Jesús, en las peores condiciones porque su madre era soltera, encima eso, ¿no? Bueno, ese niño que estaba amenazado, digamos, me hace pensar en todos los niños que hoy están amenazados por la pobreza, que tienen su vida amenazada de indignidad o de miseria en algunos casos. Entonces, eso es lo que a mí me hace pensar la Navidad. O sea, nosotros vamos a renacer como humanidad cuando sepamos ocuparnos en serio de todas esas cosas. Ahora me estoy jubilando. Yo me estoy jubilando del hospital psiquiátrico, porque después seguí aquí en el Agudo Ávila, ¿no? Hoy justamente estuve atendiendo por teléfono a un paciente, ¿no? Bueno, yo me estoy jubilando, pero estoy buscando también qué actividad dentro de mis límites puedo desarrollar en este tiempo. Y en este caso yo me voy a dedicar más a los medios de comunicación. Y también incluso a la parte formativa, a la parte de lectura. Me interesa seguir conociendo cosas. Yo tengo un tema que para mí también está dentro de esa línea profética, y que es cómo eran las culturas precolombinas antes de la colonización. ¿Qué pasaba acá? ¿Cómo era la cultura, la religión? ¿Cómo vivía la gente? Todo eso, ¿no? Por eso yo a una de mis columnas le puse como título La Tierra sin Mal, que era un poco lo que perseguían los guaraníes, ¿no? La tierra sin mal. Vinieron desde las Antillas buscando la tierra sin mal. Bueno, ese es el tema que a mí me apasiona, digamos. ¿Qué pasaba antes de que llegara la iglesia, de que llegara esta religión, de que llegara los conquistadores? Es decir, ¿qué pasaba antes? ¿Cómo vivía la gente? ¿Qué tenía? Y hay cosas maravillosas. Cuando lo nombraron Papa a Francisco, dije, ojalá que inicie procesos de transformación. Y yo creo que eso es lo que está haciendo. Está iniciando en la iglesia, porque la iglesia es una entidad de siglos, ¿no? Y hay costumbres y cosas y yo diría casi hasta caprichos seculares en la iglesia, que es muy difícil cambiar. Es muy difícil poner en crisis todo eso. Este hombre lo está poniendo en crisis. Y, por ejemplo, el sentido del poder en la iglesia.
Él está dando otra impronta al sentido del poder en la Iglesia. Está repartiendo el poder, incluso está haciendo participar, por ejemplo, en la curia romana, en la secretaría de la curia romana, a muchas mujeres, en este caso, que nunca habían participado. Pero también cómo él se hace aconsejar y cómo él hace participar a gente de distintos lugares, y las enseñanzas, por ejemplo, la Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, esa encíclica para mí es un programa. Y la última sobre la fraternidad y la amistad social, también, todo un programa. O sea, el tipo es capaz de diseñar un programa para la humanidad. Y esto me parece una cosa fantástica, porque no es solamente la posición crítica de qué es lo que está mal y lo que está bien. No, vamos por acá. Hay una propuesta, es lo que decíamos de los profetas. La propuesta alternativa está planteada. ¿Por dónde puede ir la humanidad en el cuidado de la biosfera? Bueno, por acá. Estos son los problemas, estas son las posibilidades, estas son las herramientas. ¿Por dónde puede ir una humanidad deshumanizada e individualista? Es decir, por acá, por el camino de la fraternidad, de la amistad social. Hay una alternativa. O sea, el tipo plantea las alternativas con mucha claridad.